Ok. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a dar inicio de inmediato a esta clase número 5, por la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este gran privilegio que tú nos concedes estar nueva vez reunidos en tu nombre. Mira esta clase, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos edifiques, que tú nos hables y que nuestros corazones, Señor, sean movidos a misericordia, a enseñar a otros también de lo que tú nos has dado de gracia, que nosotros demos de gracia lo que de gracia hemos recibido por tu amor y por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén. Bien, agradecemos a todos los hermanos que van entrando. Entonces, nosotros la semana pasada nos quedamos, ¿quién me dice? ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? La Biblia es Dios predicando. Terminamos esta parte. Entonces, entramos al capítulo 3. Capítulo 3. Yo quiero dejar a Catherine para que Catherine nos ayude con la lectura. Dios ordena predicar su palabra para hacer oír su voz públicamente, para hacer oír públicamente su voz. Bueno, parece que Catherine no nos oye, pues entonces vamos a dar parte a otra persona. Hermano Henry, si está ahí, si me escucha. Sí, le oigo, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, Ok. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Exaltamos la Biblia porque queremos dar a Jesús su lugar de preeminencia, sobre todo, y exaltamos la predicación de la Biblia porque, en principio, esta es la manera de darlo a conocer a Él, y es Él quien nos ha mandado a hacerlo. Esto lo dice Alex Motyer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. La predicación no está de moda, incluso tiene mala fama. Cuando algunos escuchan la palabra sermón, la imagen que viene a sus mentes es la de una madre que habla sin parar, amonestando a su hija, hasta provocar que le diga exasperada: por favor, mamá, deja de sermonear. En el diccionario imaginario de tales personas, la palabra sermón es igual a charla interminable, de contenido altamente recriminatorio, que por lo general produce como resultado sacar de quicio al que escucha. Aunque mucha gente sigue visitando las iglesias cada semana, sospecho que no son muchos los que van con la expectativa de escuchar un buen sermón. Algunos son atraídos por el hecho de sentirse parte de una comunidad. Otros van porque disfrutan con la música de alabanza o por los ministerios disponibles, sobre todo para jóvenes y niños. Y aún es posible que muchos estén buscando respuesta para sus problemas personales a través de los mensajes terapéuticos que se predican hoy en muchos cultos. Pero venir, escuchar un monólogo en el que se expone la palabra de Dios no suena muy atractivo. De ahí la necesidad de un ancla teológica mantenga firme la barca de nuestro ministerio, de acuerdo con el llamado que hemos recibido de parte de Dios como ministros del Evangelio. En los dos capítulos anteriores examinamos dos de los ganchos que posee esta ancla teológica. Dios ha hablado y Él actúa hablando. Y ese Dios que habló sigue hablando hoy a través de su palabra escrita. El tercer gancho que veremos en este capítulo es que Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Por eso que la predicación fue una prioridad para el pueblo de Dios a través de toda la historia de la redención. muy bien.
Excelente. Pues entonces vamos a comentar un poquito sobre esta primera parte. Dios nos ordena predicar su palabra para hacer oír públicamente su voz. Lo cierto es que la predicación, como dice el autor, no está de moda. Hay muchos que ven el sermón como algo aburrido. Hay contextos de iglesia donde los cánticos, las alabanzas se le da más prioridad. Y cuando ya se está terminando el culto, faltan 15 minutos, 10 minutos, por aquí puede pasar el predicador. En una ocasión a mí me invitaron a predicar a una iglesia y cuando yo le pregunté al organizador a qué hora finaliza el culto, me dice a las 9 de la noche. Faltaban 5 minutos para las 9. Y todo el programa era anuncios, cánticos, que hermano, que tenemos una habichuela con dulce, que tenemos, estamos vendiendo arepa en la puerta. Y todo eso les robó el tiempo, el protagonismo a la palabra de Dios. Y ya cuando se estaba finalizando el culto, por aquí puede pasar el predicador. Entonces, imagínese, el predicador se siente como en una camisa de fuerza, porque no quiere ser tampoco imprudente, porque sabemos que hay gente que tienen sus niños, que tienen esposos inconversos, que tienen que irle a hacerle cena a su casa y, y uno debe también ser prudente con el horario. Sin embargo, el predicador se siente preso porque no pudo desarrollar todo lo que el Espíritu Santo le dio para desarrollar. Yo quiero escuchar la opinión de ustedes. ¿Qué les parece esta parte? Rolando. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, así es, pastor. Hoy en día así son las cosas. Así como lo dice el hermano Sugel Muchile, el sermón no es atractivo para la generación, pero hay un remanente que es, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, vamos siempre con esa sed de aprender, vamos con esa vasija vacía para salir llena de la palabra de Dios. Pero es una realidad, así está nuestra generación. Así estamos viviendo esos tiempos, no hay sed de la palabra de Dios, entonces eso hace que la prédica como que se pase a un segundo plano. Gracias a Dios, en la iglesia donde asisto, sí, la prédica ocupa un lugar especial. El pastor es muy celoso en esa parte Qué bueno. y de verdad me alegra mucho, pero lo que usted dice es verdad, pastor, así es. Sí, Y es importante y principalmente cuando nosotros entendemos qué es la predicación, que no es simplemente tomar un texto bíblico y hablar sobre ese pasaje, sino que, como decía el autor aquí, Dios está hablando por medio de la predicación de su palabra. Dios está hablando. Entonces, eso amerita de mucha reverencia, ¿verdad? Que en medio de la predicación usted no esté pasillando, que déjame ir al baño, que déjame ir a que un hermano me trajo algo, déjame ir a hablar con fulano. No, hable de todo lo que usted quiera hablar después que finalice el culto, pero durante el servicio de adoración, que estemos concentrados adorando al Señor y escuchando su palabra. Hay dos manos levantadas, Jacqueline Reyes y luego Juan Félix. Pues bien, pastor, que hay muchas iglesias ahora que cuando se le predica la palabra de Dios, de la Biblia, la palabra de Dios escrita, se la encuentran aburrida, dicen que le da sueño, que no tuvo bueno el culto, porque lo que le gusta es cuando están rompiendo la silla, hablando lengua y ya ese desorden ahí sí dicen que entonces el culto se dio muy bueno. Pero cuando es la palabra de Dios, muchos se paran y se van porque
lo encuentran aburrido y lamentablemente hay muchas iglesias así en este tiempo. Es un signo de decadencia. Eso es así. Juan Félix, adelante. Sí, Dios le bendiga, amados hermanos. Sí, con relación a este comentario, Jonathan, yo pienso que en estos tiempos, y amados hermanos que están en sintonía, que estamos en línea, yo pienso que en estos tiempos se está cumpliendo, segunda de Timoteo capítulo 4, cuando Pablo manda a Timoteo. ¿Y con qué carácter lo manda? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo. Este es el tiempo que estamos viviendo ahora, Jonathan. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Eso es a la iglesia que le está hablando, hermano. Y eso es lo que estamos Esta, viendo. este es el tiempo que estamos viendo. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. La gente no quiere la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa con muchos líderes? Que para mantener la gente ahí en la iglesia, le están dando entretenimiento, cosas que ellos quieren oír. Oye, y vienen y ya hay exponentes, ya hay figuras que tú los llevas a la iglesia, que son maestros conforme a lo que la gente quiere oír, para darle a la gente lo que ellos quieren oír para que se sientan bien, para que se sientan emocionados, para que la carne se sufra experimente esa efervescencia. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia hoy en día. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios y por yo mantener la iglesia ahí con la gente, entonces le doy lo que ellos quieren. Tamaño errores. Lamentablemente. Eso es así. Amén. Yesenia Vélez. Buenas tardes a todos. Sí, estoy de acuerdo con Juan. Realmente estoy asombrada porque ahorita uno va a hablar de la palabra de Dios y lo único que le dicen es un libro escrito por un hombre que quién sabe si la dirigió Dios, que nos aprobó, que eso es mentira lo que dicen, que la verdadera Biblia está por allá en el Vaticano, guardada, la verdadera historia de Cristo. Y otra cosa que sí estoy aterradísima es que nuestra juventud, nuestros niños, nuestros jóvenes, estoy hablando de 16 a 25 años, ya no creen en Dios, ya creen en otras cosas. Eh, Uno se trata de como afrontar con la Biblia y ellos dicen, no, eso es un libro común y corriente, escrito por hace muchos años, ¿eso qué? Eso no nos asegura nada. Es muy triste lo que estamos viviendo. Sí, muchas veces reina el humanismo, aún dentro de algunas iglesias. He escuchado personas diciendo, cree en ti mismo. Oiga, no, su enfoque mayor no es poner su confianza en Dios, sino creer en sí mismo. Pero imagínese, usted está seguro de que el Señor lo ha llamado, debemos estar confiados, pero nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros mismos, sino en Dios. En Dios es quien debemos creer. Entonces, muchos de los mensajes de este tiempo está direccionado hacia el hombre. Cree en ti está el potencial, en ti está el poder, tú eres la reina, tú eres el rey, tú vas a vencer. Entonces la gente se cree Eres el campeón. tú eres el campeón, la gente se cree la gran cosa, se cree la gran cosa, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia presenta al hombre como un ser muy débil, dice la palabra. El salmista David, Salmo 8, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? Si hasta, hermano, una falsa pisada que usted ya lo saca de circulación.
una gripe, lo sacó de circulación. Entonces, si su confianza está puesta en usted mismo, como mucha gente dice, no, yo creo en mí, yo no creo en nadie, yo creo en mí. Yo he escuchado mucha gente diciendo esto, pero generalmente son personas que no han conocido a Dios, porque el que conoce a Dios siempre tiene su confianza puesta en Él. Tenemos a Alba ahí con la mano levantada. Dios le bendiga. Con respecto a lo que dice el hermano, hay mucha gente que los afanes de la vida no lo dejan tranquilo y están en la iglesia como el que tiene una habichuela puesta y se le va a quemar. Pero cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, vamos a dedicarle el tiempo a Dios. Y el mensaje es el plato fuerte. Gloria a Jesús. O sea que al mensaje hay que darle tiempo, porque ahí es que cuando Dios nos habla a través de su palabra. El otro día decíamos, hablando acerca de la palabra, que hay gente que una hermana me dijo, estábamos en el matutino y estábamos explicando la palabra. Y una hermana explicó y después otro hermano volvió a explicar acerca de lo mismo. Entonces ella dijo, pero ¿cómo el hermano? Si ya yo lo expliqué, yo le dije, hermana, la palabra es Dios le habla a cada uno según su necesidad. Por eso es necesario, es prioritario el mensaje en la iglesia. Aunque se haga otras cosas, el grupo de adoración, esto, lo otro. Pero lo más importante del servicio es el mensaje, porque ahí es cuando Dios nos habla, nos pone, gloria a Jesús, a escuchar su voz para que nosotros actuemos de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Porque por la palabra es que nosotros nos moldeamos, por medio de la palabra es que Dios nos moldea, por medio de la palabra es que nosotros cambiamos nuestra vida. Entonces, lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga. Amén, eso es así. Bien, vamos a continuar entonces. Mi hermano Juan Félix, la prioridad de los profetas del Antiguo Testamento. Hermano, me está pidiendo que lea, no te escuché. Sí. La prioridad de los profetas del Antiguo Testamento. Amén. En cierto modo, la historia de la predicación es casi tan antigua como la historia humana. Sabemos por la carta de Judas que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó contra los impíos de su generación. Judas 1, 14 y 15. El apóstol Pedro se refiere a Noé en su segunda carta como pregonero de justicia, segunda de Pedro 2, 5. Pero es Moisés quien tiene el privilegio de ser el primer predicador cuyo ministerio se describe con detalle en las Escrituras. Cuando Dios llamó a Moisés en el monte Oré, le encomendó la tarea de volver a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud, hablando en su nombre. Por supuesto, de más está decir que este plan no estaba en la agenda de Moisés en esa etapa de su vida. Había pasado mucho tiempo desde que había salido huyendo del palacio de Faraón, obligado a vivir en el estilo de vida cotidiano de cualquier pastor común y corriente en la tierra de Madián. Esos 40 años que vivió entre ovejas y sin poder conversar con alguien que compartiera su nivel intelectual, habían minado por completo la confianza
de Moisés en su capacidad natural, sus capacidades naturales. Aunque aunque Esteban lo describe en Hechos 7:22 como poderoso en sus palabras y obras, Moisés estaba convencido de que su oportunidad para hacerse célebre había quedado enterrada en Egipto el día que salió huyendo de la ira de Faraón. Continúo. Continúe. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debas enviar. Moisés entró en pánico por la naturaleza de la tarea que le estaban encomendando. Pero Dios le hizo ver que si él hizo la boca, también puede ponerla a funcionar correctamente. Sin embargo, Moisés siguió rehusando su responsabilidad hasta que Dios lo reprendió con dureza por su falta de fe. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte. Al verte, se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer, lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti por lengua, en lugar de boca, perdón, y tú le serás para él en lugar de Dios. Éxodo 4:14-16. De nuevo, es necesario resaltar la estrategia de Dios para la tremenda empresa que estaba poniendo sobre los hombros de Moisés y de Aarón. Ellos no tenían encomendado formar células secretas de insurgencia para rebelarse contra Faraón, y mucho menos intentar lograr un acuerdo bilateral que fuera satisfactorio para ambas partes. Ellos no fueron enviados a Egipto como revolucionarios, ni como negociadores, sino como heraldos del Dios Altísimo. Más adelante, en Éxodo 7:1, el Señor le dice a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Moisés tenía autoridad sobre Faraón porque el Dios del cielo le había encomendado la tarea de hablar en su nombre. El papel de Aarón en esa estrategia, esa estrategia era transmitir el mensaje divino tal como se le había revelado a Moisés directamente. Aunque Dios mismo reconoce que Aarón hablaba bien, su capacidad de oratoria no le daba derecho a Aarón, perdón, no le daba derecho a transmitir al pueblo su propio mensaje, ni a retocar la palabra de Dios recibida por medio de Moisés. Aarón era simplemente un portavoz. Este pasaje es importante porque nos revela la naturaleza de la labor del profeta en el Antiguo Testamento. Su función primordial no era predecir el futuro, sino transmitir fielmente el mensaje de Dios al pueblo. Más de 3.800 veces
aparece en el Antiguo Testamento la frase vino palabra de Jehová o alguna similar asociada con el ministerio profético. Ellos eran los predicadores de su generación que llamaban al pueblo a volverse de su pecado a Dios para que no cosecharan las consecuencias de su rebeldía. De esta manera, la predicación jugó un papel de suma importancia en el antiguo pacto. Los profetas comunicaban al pueblo las palabras de Dios en el nombre de Dios, y esa metodología no cambió en el nuevo pacto. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Juan Félix, ¿qué usted tiene que decir ahí? Está bien amplio. Bueno, está bien amplio, pero lo que vemos ahí, hay muchas cosas realmente, pero este texto está reafirmando de lo que venimos hablando. O sea, la predicación de la palabra de Dios, aquel que es encomendado a predicar la palabra de Dios, que es llamado por el Señor a predicar la palabra de Dios. Lo primero que Dios hace es hacernos entender que no depende de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra fuerza y de nuestras iniciativas. Tenemos que entender de parte de quién viene el mensaje, de quién es que se trata el mensaje, para poderlo tomar con la debida responsabilidad que demanda. Y nosotros confiar plenamente en Él, a pesar de nuestras debilidades, pero cuidándonos de caer en sabiduría humana, de negociar la palabra para lograr los propósitos que Dios nos mandó a hacer. Mira cómo Él dice que ellos no eran negociantes, ellos no fueron a Egipto a negociar con Faraón, a que haya resoluciones para llegar a acuerdos, nada de eso. Era predicarle lo que Dios mandó que se predicara. Y obviamente, dependiendo de la capacidad que Dios da. Qué bueno que el Señor permitió que las debilidades de Moisés salieran a la luz para que Moisés entendiera que no era en su fuerza, que era con la fuerza de Dios. Y por tal razón, Jonathan, Moisés se empeñó en darle al pueblo exactamente lo que Dios había mandado. Y eso es una característica muy importante. Cuando nosotros no tenemos o no hemos sido convencidos por el Señor, con, no solamente intelectualmente en nuestro corazón, con pruebas, con situaciones que atravesamos, que no depende de nosotros el mensaje, que nosotros, las debilidades de nosotros salen a la luz y nos hacen entender que no tenemos esa capacidad para predicar la palabra de Dios por nosotros mismos. Vamos a estar siempre buscando la forma de depender de Él y de glorificarlo a Él y de predicar la palabra como Dios la ha mandado, con esa responsabilidad. Eso es lo que puedo aportar por ahora. Ya le dejo la palabra a ustedes. Muy bien, excelente. Si alguien más puede levantar la mano, llegó el tiempo interactivo. Usted va levantando la mano, el hermano Jaime le va a avisar, porque a veces no logro ver a todo el que tiene la mano levantada. Y en ese mismo orden, usted va a ir dando su opinión con relación a esta parte. La hermana Yesenia tiene la mano levantada. Puede abrir su micrófono. Buenas. También parte culpable de que la gente no crea en nuestro Padre amado, en nuestro todo, es ese, que desafortunadamente la gente por lucrarse son como falsos predicadores, dan mal ejemplo y por eso es que hay mucha gente que se aparta de la iglesia, de buscar de Dios, porque ya lo hacen negocio, ya por diezmos, por bueno, por muchas cosas que se han visto. Es eso que quería comentarles. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, hay una parte que menciona Franklin. Franklin tiene la mano levantada. Adelante, Franklin. Buenas noches, bendiciones para todos. Lo primero que quiero aportar es que dice la misma palabra que debemos buscar
a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Cambié la versión, pero es algo parecido y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, debemos dejarnos guiar por Dios, porque Él va a transmitir el mensaje a través de nosotros, porque nosotros somos portavoces de su palabra. Desde mi punto de vista, lo que estaba recitando el hermano anterior que la joven, nos dice directamente que nosotros debemos buscar fervientemente la misericordia de Dios para nosotros ser ente para predicar la palabra con fervor, porque ahora sí me llegó la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Se ve como algo que no tiene mucha concordancia, pero sí, desde mi punto de vista sí. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a lucrarnos de la palabra de Dios, sino a buscar nuestra salvación. ¿Es cuanto? Excelente. Bien, yo quiero hacer una pregunta y yo quiero que ustedes comenten con relación a esta pregunta. El autor habla de personas con discapacidad, con ciertas limitaciones, como es el caso del mudo y el sordo. Dice que Dios hizo tanto al mudo como al sordo. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una persona predicar el evangelio con estas condiciones y de qué manera lo puede hacer? Yo quiero que ustedes comenten eso. Por ejemplo, una persona muda o sorda o una persona que esté en cama, que no se pueda parar, ¿de qué manera esta persona puede predicar el evangelio? Vamos a ver. Hermana Yesenia, puede abrir el micrófono. Por ejemplo, en mi caso, yo que tengo mi paciente, yo por medio de él conocí a Dios, porque a raíz de que yo lo veía con sus dificultades, con su enfermedad, con esa paciencia y ese amor, como le iba diciendo a uno las cosas, yo aprendí mucho de él y yo le doy gracias a Dios que permitió que me pusiera con ese Señor para así mismo acercarme a Dios, porque las personas que son enfermas, con una discapacidad, con su ejemplo de vida, con su familia, con sus actitudes, todos, yo digo, todos somos portadores de la palabra de Dios. No hay ninguno que no pueda, siempre y cuando tengamos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida, no hay ninguno. Hasta un niño te puede enseñar a ti. Muy bien. ¿Quién más tiene la mano levantada? Tiene la mano levantada Gadil Gidalia. Puede abrir el micrófono y después Mica. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Mis hermanos, mire, nosotros aquí en Venezuela tenemos un testimonio de una hermana con su esposo. Ellos eran sordomudos, pero en su iglesia ellos tenían gente que era preparada en terapistas de lenguaje y eso. Y ellos tuvieron un ministerio muy hermoso, hermano. Iban y le predicaban a los niños que también eran sordos. Y bueno, muchos años, incluso, bueno, ya el hermano murió, partió con el Señor, pero todavía la hermana Pilar, junto con su hija, que sí puede hablar, pues, su hija ahora la está ayudando y tienen ese ministerio, puro con sordomudos, y van a las instituciones, a los hospitales, y si hay familiares dentro de la iglesia que tengan niños con ese tipo de problemas, ellos van y les ayudan. Y es muy hermoso, tienen muchos años, yo creo que casi 30 años con ese ministerio. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno.
Hermana Milka. Sí, Dios le bendiga. Eh, que cuando venía escuchando que estaban hablando del el predicador, que debe, lo que se enfatiza es en transmitir la palabra o el conocimiento que él ha adquirido acerca de la palabra, lo transmite. En este caso, nosotros estamos hablando de la palabra del Señor. Eh, Contestando la pregunta del pastor, diferentes personas con diferentes tipos de discapacidades o, o diferentes formas que tienen para transmitir el evangelio, la discapacidad no, o sea, eso no lo detiene o no lo debe de detener de predicar la palabra. Lo primero que necesita esa persona con esa discapacidad, sea ciego, sea mudo o en silla de ruedas, no importa, debe de conocer primero la palabra de Dios y porque todos en esta vida tenemos una forma de comunicarnos. El ser humano está hecho de esa manera. Si, no importa, hasta las personas que están en cuidados intensivos tienen forma que el que está ahí, que lo va a visitar, se comunica con esa persona, con un apretón de mano, tantas cosas que podemos comunicarnos. Así mismo es la palabra. Cuando nosotros conocemos la palabra, buscamos la forma, aunque tengamos cualquier tipo de discapacidad, eh, siempre vamos a tener una forma de comunicarnos. El ciego tiene su forma de comunicarse, el mudo tiene su forma de comunicarse, eh, el, 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 el el enfermo diferente. Entonces, transmitir esa palabra, o sea, pueden sí evangelizar en medio de la discapacidad que tengan y usando los recursos que ellos ya han aprendido y haber tenido la palabra y tratar de transmitirla a la otra persona. Igualmente, como dijo una de las hermanas que participó contestando esta pregunta, ella dice que esa persona hablaba con su testimonio, con su vida, con la forma como era. Todas esas cosas van junto con el que está exponiendo la palabra, porque tus acciones, tu forma, todo eso está hablando de comunicar la verdad de Dios, de usar nosotros usamos la articulación, nuestra boca, pero que no tiene la boca para hablarlo, va a utilizar el lenguaje que él conoce, en el cual se puede comunicar y transmitir el mensaje del Señor a la persona que quizá también tiene esa misma discapacidad y lo va a entender. Dios le bendiga. Amén. No sé si el hermano Henry quiere decir algo, pero hay una persona que tiene una condición que es cuadriplégica, es decir, no mueve los brazos ni las manos, no mueve el tronco, las piernas. Y esta hermana, ella lo que hace es que escribe cartas y la envía a través de internet. Y de esa manera ella está predicando. Yo quiero que el hermano Jaime nos dé un reporte, porque hay gente que dicen, ay, yo no puedo hacer la obra de Dios porque mira esta enfermedad que yo tengo. Pero ahora sí es fácil, hermano. Usted puede utilizar cualquier medio y ahora con esto de las redes sociales, si usted tiene una condición, por cualquier condición que usted tenga, usted puede predicar el evangelio utilizando este medio. Yo quiero que el hermano Jaime dé un reporte de qué ha sucedido con un pequeñito mensaje que uno lo ve como algo corto, como una pequeñita vara, pero Dios lo ha usado para, para convertir corazones, que es la perla de hoy. Hermano Jaime, den un reporte
ese contenido de la perla? Bueno, hermano, cuando la perla empezó, ah, nosotros la mandábamos simplemente, no sé, fue como cosa de Dios que a uno le cogió con grabarle ese pequeño pedazo porque se lo encontró bien y mandárselo a otro hermano o a un amigo. Y al poco tiempo escuchamos que otro hermano de Venezuela estaba grabando la perla y la subía a YouTube, que incluso hizo un canal. Él me entregó ese canal con el tiempo, solamente con 26 suscriptores. Solamente 26 suscriptores tenía la perla. Yo tenía mucha perla que la mandaban, que escuchaban de otros hermanos que la mandaban más adelante y el pastor terminaba el programa a las 6:30, a las 7:30, cuando ya comenzaban a mandar, ya para las 8 o 9 de la mañana, ya más de 4,000 personas la habían recibido. No, eso no sé cómo Dios nos dio la sabiduría, pero Dios está en control de todo. Para hacerlo corto, hoy en día la Perla de Oro tiene casi 8,000 suscriptores en YouTube. Y es simplemente poniendo un simple audio pequeño en YouTube 5 días a la semana. Es algo que yo no puedo decir que por mi inteligencia o por mi sabiduría, sino que Dios ha puesto en mi corazón mandarla. Le ha dado sabiduría al hermano Jonathan y también a Renaldo Pérez, que es el autor, que la escribe. Y gracias a Dios, mira de qué manera nosotros hemos llegado. Y es solamente hablo que en YouTube hay 7,000 y pico de personas, casi 8,000. Yo no lo conozco a todos. No sé quiénes se conectan. No sé a dónde está llegando, pero sí yo sé que está llegando a muchos países porque hoy en día, cuando estoy chequeando, está en todos los Estados Unidos, está en toda Europa, está en países que ni la... Es decir, la perla de oro está llegando a lugares donde yo nunca pensaría llegar y a a otros lugares que el cristianismo es ilegal escuchar la palabra de Dios, pero está llegando, que es la parte más importante. Y, Amén. Gloria a Dios. y hasta ahora, eso comenzó con un simple audio. ¿Cuál es la parte más importante de todo esto? Hermano, que hay emisora no cristiana que transmite el programa completo, tanto la perla y el programa en diferente tiempo y en diferente horario. Emisora no cristiana y fue simplemente la perla que fue la palabra de Dios, porque la perla es un nombre, la palabra de Dios hablada por un hermano que fue dando de un celular a otro celular y va rompiendo fronteras. Y hasta ahora nosotros no sabemos a dónde va a parar la palabra, dónde va a parar la perla, porque tiene un nombre la perla, pero la palabra de Dios es la que se está predicando. Y de esa manera nosotros estamos siendo, predicándole a otros hermanos. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Eso es así. Dios usa a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Eh, Interesante ver que Dios usó gente con limitaciones, con flaqueza, con debilidades. Usó gente tartamudo, como es el caso de Moisés, que hay gente que no sabe hablar y Dios lo usa. Es más, yo he conocido, he recibido testimonio de gente que no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia. El Señor le enseñó a leer. Eh, no hay límites para Dios usarte. Dios te puede usar como Él quiera. Amén. Vamos entonces a finalizar con esta porción de la prioridad de Juan el Bautista. ¿Quién se anima a leer esa porción? Bueno, yo puedo continuar si no hay.
disponibilidad. Adelante, Juan. El ministerio de Juan el Bautista sirve de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él fue la voz del que clama en el desierto, de la que habló el profeta Isaías y el precursor anunciado por el profeta Malaquías, cuya tarea primordial era preparar el camino para la llegada del Mesías. Isaías 43, Malaquías 3:1. Con Marcos 1:23. De este modo, el ministerio principal de Juan no era el bautismo, sino la predicación, y el bautismo era un símbolo visible de que su predicación había sido recibida. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1, 4, 5, 7 y 8. Énfasis agregado. Él debía proclamar como un heraldo la llegada del Mesías. El rito del bautismo estaba supeditado a la aceptación de su mensaje. No tenía ningún sentido que una persona tomara la decisión de bautizarse si no había aceptado primero lo que Juan testificó acerca de la pecaminosidad humana y acerca de Jesús. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 1, 7, 8. Es por eso que la figura de Juan desaparece casi por completo de la narrativa de los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio público después de su bautismo, pero al igual que Juan el Bautista, Jesús mantendría la predicación como el centro de su labor ministerial. Amén. Sí. ¿Qué puede comentar sobre eso? Bueno, la misma dirección que venimos hablando. El propósito de Juan no era darse a conocer él, sino dar a conocer a Cristo. Predicar lo que le habían encomendado. Él mismo fue interrogado por los judíos que mandaron allá a preguntarle si él era el Cristo, el que había de venir. Y él le dijo que no era, que él era simplemente la voz de uno que clamaba en el desierto. Entonces vemos que Juan enfatiza la predicación de la palabra de Dios como se lo encomendaron y introduciendo a Cristo, anunciando a Cristo, el que vendría. O sea que simplemente estamos viendo la misma secuencia de no descansar en nosotros, de no confiar en nosotros, de no depender de nosotros, sino de Dios, descansar en Dios, buscar su rostro, entender el llamado que se nos ha encomendado, la relevancia, el carácter, la majestad de la persona que nos lo ha encomendado. Y nosotros entonces, en base a eso, pues llevar la predicación del evangelio sin tomar en cuenta cómo van a reaccionar los hombres. Nosotros vemos en el caso de Bautista que unos reaccionaron bautizándose, aceptándolo, pero otros también
reaccionaron en contra. Y él continuó su mensaje fiel y su mensaje sin ningún tipo de mezcla ni de rebajar las demandas del mensaje. Hasta ahí está, comento. Muy bien. Gracias, mi hermano Juan Félix. Si alguien quiere comentar algo más, puede levantar la mano. Vamos a tener un tiempo interactivo. Ya nos quedamos aquí, entonces esta parte de la prioridad de Jesús se quedaría para la próxima semana, Dios mediante. Pero hermano, meditemos en lo que el Señor nos enseña. Prediquemos fielmente el Evangelio y no hay excusa. No hay excusa. No importa si usted tiene o no tiene recursos. Porque hay gente, ay, no, yo no predico porque no tengo una bocina, porque no tengo una emisora, porque no tengo... Y comienza a enumerar las cosas que no tiene. Pero verifique a ver qué es lo que usted tiene, qué es lo que el Señor le ha dado. Y use lo que usted tiene. Ah, no, que yo quiero predicar a multitudes, pero entonces se le están perdiendo los hijos, el vecino. O sea, lo primero es ver qué el Señor ha puesto en mi entorno y predicarle primero a Jerusalén. Amén. Yesenia tiene la mano levantada. Sí, mi pastor. Por ejemplo, algo que es bueno para predicar, y ese ejemplo, la familia, donde uno está en su hogar, con sus hijos, sus nietos, su esposo, el entorno. No hay necesidad de uno saberse la palabra completa, porque hay gente que yo admiro, que se sabe las citas bíblicas, que se sabe bien el párrafo de cada promesa que nos ha dejado nuestro Señor. Pero con el simple hecho de comportarse uno bien, de pronto decir, no, eso no se hace porque es que en la palabra de Dios dice esto, hay que hacer esto, es más que suficiente. Yo admiro mucho a los predicadores que son una eminencia porque han estudiado mucho de la palabra y todo, pero también nosotros podemos. Y algo muy importante, tenemos que prepararnos, estudiar, aprovechar este momento que nos lo están regalando. Esto es un regalo que Dios quiere que todos quisiéramos participar y hay que aprovechar para así mismo conocer y así mismo darle a los demás. Amén. La hermana Elina y luego Mario Gallegos. Muy buenas noches, mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Este es un tema a veces hasta triste porque eh, se, uno tiene a Cristo en su corazón y el Espíritu Santo no deja que uno se calle. Hay que pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la fuerza para saber en el momento preciso y, y con Él que le dé las fuerzas, porque yo escuché a unos hermanos un día y eso me dolió, como que me dolió mucho. Cuando ellos dijeron, no predico en el metro porque nadie va a escuchar, porque yo no sé por qué que los predicadores que predican en el metro, nadie lo oye. Sembrando la buena. Tú lo que va a tirar eso al viento, eso, y yo me sentí muy mal porque cuando la palabra de Dios habla, cuando el Señor te manda a predicar donde quiera que esté, es porque alguien va a escuchar y yo tuve como esa experiencia de eso, como que me dolió mucho, porque yo he estado en el metro y yo he predicado y he tratado de hacerlo breve y, y que se pueda entender y, y siempre hay personas que siempre dicen Dios te bendiga o amén y solamente el Señor conoce los corazones, entonces hay que predicar aunque uno crea que no hay nadie escuchando. Eso es así. Hermano Mario y luego Heidi.
Sí, Dios me los bendiga. Buenas tardes, hermanos. En la lectura que estábamos viendo, vemos que Juan es, es precursor, es precursor y testigo del ministerio de Jesucristo, de nuestro Señor. Entonces vemos que lo hace de una manera efectiva. Entonces creemos nosotros en Él, por lo tanto nos lleva a que debemos nosotros también llevar el Evangelio de Salvación de una manera efectiva. ¿Correcto? Me parece que es lo que entiendo en el mensaje. Gracias. Eso es así. Muy bien, Heidi. Amén, Dios le bendiga. Yo estoy muy de acuerdo con la hermana que habló en referencia a lo del metro. Lo que pasa es que también el enemigo siempre nos pone como muchas excusas. Porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos lo que se usa mucho es, por lo menos en la parte de aquí, del lado donde hace frío, es que, ay, que está muy frío, o que yo no sé inglés, eh, etcétera, etcétera. Pero de la misma manera nosotros vemos que fue algo que me ministró mucho, creo que fue en noviembre, que estaba bien frío, pero los testigos de Jehová siempre están en la esquina. Entonces, si nosotros que tenemos el poder del Espíritu Santo, cosa que según entiendo yo no creen, entonces con más ímpetu deberíamos nosotros usar ese poder, no para nosotros, sino para la gloria del Señor en cuanto a predicar la palabra. Porque no es lo mismo predicar la palabra porque tú te la sepas, a predicar la palabra con el Espíritu Santo, con el poder de Dios. Porque es como, no recuerdo quién era que estaba diciendo, que es bueno tú saber la palabra, pero cuando tú ves esa persona que te estaba predicando hace 5 minutos, que, que está actuando de una manera completamente equivocada o completamente diferente a lo que está predicando, ya tú pones en duda el mensaje. Es como hay personas que fueron al instituto, sí se graduaron y son teólogos o lo que sea, pero el orgullo que tienen no deja a muchos de nosotros mismos los cristianos recibir el mensaje de ellos. Porque o sea, tú me estás predicando una cosa con la boca, pero con los hechos es algo completamente diferente. Entonces, debemos como balancear una cosa con la otra y apoderarnos, como dije, del Espíritu Santo y del poder que Él nos da para predicar por encima de cualquier límite que el enemigo nos quiera poner en nuestra mente. Amén. Excelente participación. Edgar Alvarado. Sí, un placer y buenas noches. De verdad que estaba escuchándolos y ha sido de gran bendición poder ver la perspectiva sí, la perspectiva de cada uno de ustedes. De hecho, estaba una vez dando una palabra en el centro de Raleigh eh, y se acercaron unas personas a escuchar y realmente en el momento estaban escuchando, pero se iban. Y y mi mente decía, ¿será que están cogiendo, están tomando el, el mensaje en realidad? ¿Será que soy yo? ¿Será que no lo estoy haciendo bien? Y entró la duda a mi mente. Sin embargo, creo que uno nunca sabe la semilla que está poniendo adentro de esas personas cuando uno da la palabra. Y me llega a mi corazón esa, ese versículo bíblico cuando el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas, Galacia, creo que, y decía que nosotros no buscamos, que él no buscaba la aprobación de los hombres, y que no trataba de agradar a los hombres,
pues si ese fuera su propósito, no hubiese sido seguidor o siervo de Cristo. Y creo que eso siempre, cada vez que yo voy, y yo no hablo de la palabra y comparto la palabra, ya sea en Instagram o con personas que están en mi círculo, o las personas que Dios pone en mi camino, siempre llega eso a mi mente, de realmente no estoy para agradar a la persona, pero para agradar a Cristo y lo que Él me ha pedido hacer. Y eh, nunca sabe uno cómo va esa semilla va a formarse en esa persona. Pero sí, es muy, muy interesante todo lo que han compartido. Amén. Gracias, Edgar. ¿Sabe? Hace un tiempecito yo escuché un testimonio. No recuerdo con exactitud, pero ¿quién fue? El predicador, pues estaba en un lugar, estaba enseñando la palabra y nadie se convertía. Él esperaba quizá algún fruto y él predica y predica y nadie se convierte. Pero luego pasó una persona y dijo, yo quiero a Cristo. Entre tanta gente que había allí, solo esa persona durante todo ese tiempo de esa campaña. Pero ustedes saben quién fue que esa noche se convirtió, el evangelista Billy Graham. Y cómo Dios usó a Billy Graham más adelante. Hermanos, nosotros no determinamos esto. La salvación le pertenece al Señor. Y hay que tener claro que ni tú ni yo tenemos el poder para convertir. Quien convierte el alma es el Espíritu de Dios usando su palabra. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. De manera que tú y yo solamente somos instrumentos, seamos fieles a Dios y sigamos predicando este evangelio y dejemos los resultados al Señor. No se convierten, ese no es su problema es predicar. Siga predicando y órele al Señor que Él, a su tiempo, esa semilla la hará germinar y producir. Amén. Hermano Mario, ¿tiene la mano levantada? Sí, hermano, justamente, eh, como que dice usted, me dio una buena mano ahora. Yo he salido a predicar a los parques aquí en Nueva York, aquí en New Jersey. Muchas veces la gente no le da atención, se burla, nos ponen nombres, pero si nosotros vemos en el ministerio de Jesús, Jesús primero crea puentes. Sabemos que la potestad de la salvación es del Señor, pero Él nos ha enseñado a crear puentes, como en la parábola de la mujer samaritana, donde Él sabe lo que ella es, cuál es su problema, todo, pero Él crea un diálogo en amistad para que se pueda llegar a uno con la palabra de una manera efectiva. Tenemos que crear un puente para que haya confianza. He visto personas que se acercan y le ofrecen un café y después le quieren imponer la mano para orar y la gente le rechaza. Entonces, yo considero que como cristianos que sabemos que somos, el Señor nos ha enseñado a llegar en amor y tenemos que crear un puente de amistad, un puente de comunicación para que la palabra sea efectiva. Entonces, sabiendo que el Espíritu Santo llega a nuestro corazón y nuestras mentes, entonces nosotros debemos orar cuando salgamos a hacer obra evangelística. Entonces, yo considero que debemos encomendarnos al Señor y pensar de que debemos crear una relación positiva con quien va a escuchar la palabra para que el Señor haga su obra de salvación. Amén, pastor. Amén. Hermano Jaime. Sí, yo todos los días me levanto dándole gracias a Dios por un nuevo día. Voy grabando el devocional y manejando rumbo a mi trabajo. Cuando termino de grabar, lo mando a diferentes grupos y hay grupos que
por 6 o 7 meses no han visto una sola vez los mensajes que yo he mandado. Personas que yo solo mando, pero no lo han visto. Y han visto algunos que me han puesto en mute, que, que cuando yo mando cualquier mensaje que yo mando por WhatsApp, ellos no saben, no me, ni saben cuando yo lo mandé ni nada de eso. Pero es como el pastor dice, yo no me llevo si lo ven o si no lo ven, yo lo mando. Y punto, porque la palabra hablará por sí sola. Yo no pienso cambiarle yo no pienso ir a obligar a una persona a cambiar para que vaya a la iglesia o para que escuche la palabra. Dios en su infinita misericordia, un día vas a cambiarle el corazón a esa persona como me lo cambió a mí y lo va a hacer ir a la iglesia y hacer un pilar hasta más fuerte que yo haciendo otra labor. Eso es todo, hermano. Eso es así. Igual a mí, yo tengo un amigo de infancia que me dijo, eh, yo lo había puesto en la lista para que le llegara todos los días la perla. Y me dijo, sácame de tu lista, que yo no quiero recibir ese mensaje. No me imponga tu religión. Yo sencillamente lo saqué, porque déjeme decirle algo, Jesús lo dijo claro. Si en un lugar alguien le dice, no, no quiero la palabra, no quiero escuchar, ¿qué nos manda la palabra? ¿Qué debemos hacer en ese sentido? ¿Quién me dice? Si en una casa no te quieren recibir o si en un lugar no quieren escuchar tu palabra, ¿qué nos manda la palabra hacer? Ramona, Sacudir sus pies y seguir por ahí. Sacudir, así mismo, sacudir el polvo de sus pies y salir de ahí. correcto. Amén. Entonces, la perla que tenemos no se deben echar, tirar, desperdiciar, porque lo que tenemos tiene un gran valor. Amén. Bien, señores, vamos a finalizar, vamos a orar y dar gracias. Si alguien más tiene la mano levantada, Beatriz. Beatriz tiene la mano levantada. Ay, pastor, qué pena, yo como que la levanté y no me di cuenta, pero es que entré tarde. No importa, no importa, deje su comentario y luego Henry y nuestro hermano Rolando al final. Ah, ok. Bueno, yo con respecto a lo que he escuchado de lo que están hablando, habla usted, el hermano que acabó pues, de participar. Yo creo que no debemos bajar la guardia, pero también debemos saber a dónde ir con ese esfuerzo, ya. Porque hay gente que de verdad rechaza el evangelio de una manera muy drástica, muy fea a veces. Pero bueno, el Señor coloca en nuestros corazones tanto el querer como el hacer y yo sé que así como usted ahora comentó Se le mutió el micrófono. perdón, cuando llegó a esa casa y no lo recibieron, Se le mutió otra vez. se sacudieran los pies y que con el fin de ir y buscar a otro, pues, Muy bien. Gracias, sin Beatriz. tener que menguar a Amén. nosotros. Hermano Henry. Bueno, mi hermano, mis hermanos, es interesante ver de todo lo que hemos leído y compartido en el libro. Y para nosotros debería ser muy relevante el poder continuar lo que el texto nos explicó hoy. Fijémonos que hay características similares en lo que vivió Moisés. Moisés apartado 40 años, se sintió torpe para poder hablar, el Señor lo usó y llevó el mensaje claro. A pesar de lo que él hacía, él no mostró lo que él hacía, sino llevar el mensaje. Juan el Bautista
fue igual. Juan el Bautista, aparte de Juan, los profetas también. La gente pensaba que era solamente eh, dar una predicción. Y no era así, lo correcto era llevar el mensaje, mostrar lo que Dios quería. Actualmente, ¿verdad? Cuando vemos lo último que leímos de Juan, Juan sencillamente con todo lo que él hacía como profeta también, no, eso no era lo importante era llevar el mensaje. Actualmente nosotros, ¿qué podemos hacer para dar continuidad también a esto? Es lo mismo, no importa qué función tengamos, no importa qué cargo tenemos, en qué empresa estamos trabajando, pudiera ser de una posición bastante alta en X o Y. Nosotros donde lleguemos, nuestra función es llevar el mensaje claro y correcto, como el Señor nos ha enseñado. Sin mirar quién va a recibir o quién no, porque como ya hemos comentado, escuchado con los hermanos, de que el Señor es quien de verdad se encarga. Nosotros llevamos lo que nos toca y el Señor se encarga del resto. Amén, así es. Bueno, hemos llegado al final en esta noche. Gracias a todos los hermanos por estar ahí. Hay muchos que me escribieron que no pudieron estar, pero gracias de todo corazón. Tuvimos un buen tiempo compartiendo con ustedes. Hermano Rolando, si Gracias. puede orar para despedirnos y dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias, pastor, gracias. Yo quiero compartir un versículo así de rapidez. Dice Isaías 50, versículo 4, dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzadas. El Señor a todos nos dio palabra de sabios y mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Somos mensajeros y yo me considero un mandadero. Dios me manda a llevar su palabra y ojalá que cada día no le dejemos solamente esa carga a nuestros pastores, sino nosotros hacerlo también. Bueno, pastor, entonces gracias por darme la oportunidad de orar. Señor, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti. No hay otra manera de llegar a ti sino con Cristo, Señor. Gracias por este momento, gracias por este estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Espíritu Santo, que estás en medio de nosotros. Gracias por usar al pastor Sugel Michelet. Gracias por este libro que cada día nos enseña algo nuevo, Señor. Que seamos esos voceros tuyos, esos heraldos, Señor, que llevemos esa palabra, que nunca pongamos barreras, Señor. Somos enviados tuyos, Señor. Hay alguien cansado esperando una palabra, Señor. Gracias por los hermanos que han asistido. Gracias por nuestro pastor Jonathan Stud. Gracias, Señor mío, porque hoy es un día maravilloso. Cerramos este estudio maravilloso de tu palabra y vamos inquietos a siempre llevar tu palabra, que nosotros nunca detengamos, como dice el libro, que es la palabra de Dios, es el poder de este universo, es algo que nosotros nunca la debemos detener. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. 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 Que Dios Amén. les bendiga. Se pueden saludar.